Bueno, Laurita, se termina la primera semana de este interinato, otra semana intensa, ¿no? Si bien aparecieron problemas, también se volvió a esto de ir a los barrios a dar soluciones, estuvieron en Pompeya, estuvieron en Barrio Amado, digamos, no solamente se circunscribió al problema de los perros. Sí, sí, bueno, como todo, uno tiene programado quizás con el equipo una agenda de trabajo que se viene trabajando desde antes que uno asuma para acompañarla y después, bueno, la cotidianidad de lo que tiene que ver con la gestión diaria le va imprimiendo a uno una agenda en la que tiene que también, bueno, hacerse responsable y tomar las medidas que están al alcance del municipio en términos de responsabilidad, pero bueno, pero sin dejar de en paralelo acompañar el funcionamiento de todo lo demás, ¿no? Bueno, la manifestación por ahí se desbordó una vez que estuvo acá adentro, ¿no? Y que eh, el reclamo era, a mi entender, más judicial que otra cosa y se vino a pedir. Es entendible, la gente no tiene por qué conocer ciertos mecanismos, pero era un reclamo más judicial y se terminó pidiendo en el municipio y en la comisaría. Sí, por ahí quizás lo que se le pide al municipio queda un poco en este reclamo general de ciertas medidas que tienen que ver con la integralidad del abordaje del tema, la justicia sin el aporte del municipio con respecto a las cámaras, a los rastrillajes, a lo que se pueda brindar en herramientas, sola por supuesto que no puede. Entiendo que hubo quizás una conmoción más social con respecto a lo que pasó, el Estado público que tomó también como que obliga a que los mismos manifestantes tengan que conducirlo hacia algún organismo. En eso creo que la división de poderes en todo reclamo nunca está clara del todo, y no todos los que concurren a una marcha lo hacen sabiendo el direccionamiento, ¿no? Legítimo de los reclamos en términos de procedimiento. Así que en eso creo que nosotros pudimos ser claros con respecto a qué es lo que podemos ofrecer desde el municipio y qué es lo que venimos haciendo también a lo largo del tiempo de la gestión con respecto a la protección animal y con respecto al trabajo articulado que venimos haciendo, te diría, de manera diaria con ZAPAO, que es la organización que hoy nuclea la protección animal de manera voluntaria en nuestra ciudad, que lo hace con mucho esfuerzo de los voluntarios que la integran, pero también con el aporte no solo económico, sino con un acompañamiento que se hace institucional, que creo que es válido destacar, porque no todos los municipios toman el tema con la entidad que tiene la temática para nosotros. Por eso siempre remarco que el posicionamiento del municipio con respecto a esto siempre fue claro: estamos del mismo lado, queremos lo mismo y por supuesto que la rivalidad y el reclamo no es contra nosotros, sino que creo que tampoco es solamente contra el Estado ni contra los organismos, sino como una invitación a la comunidad también a hacerse parte de una problemática que trae un montón de tiempo el arrastre de soluciones a las cuales no se han podido llegar, en la que creo que también en los tiempos que vienen nos obligan a sentarnos en una mesa a pensar junto a la comunidad, junto a las instituciones, cómo se le puede dar solución a un tema que nos atraviesa de alguna forma a todos quienes vivimos en Bolívar. Se habla entre 80 y 100 perros este año. ¿Cuántas denuncias hay de perros envenenados este año en la comisaría? Bueno, ese número quizás surge de gente que se ha puesto en contacto con ZAPAC por distintos tipos de situaciones. En los términos administrativos y concretos, las denuncias en lo que va de este año formales han sido 3, sin contar las de este último sábado, que fueron 3 en simultáneo, que los 3 perros eran del mismo dueño, por lo cual se hace una denuncia. Pero lo que pudimos recabar junto a Fiscalía, que también ha hecho un trabajo conjunto con nosotros en estos días. A mí me tocó toda esta situación acompañarla el día que asumí, entonces bueno, tuve que ponerme en estado de situación con todos los organismos, y tanto policía como DDI, como legales, como Protección Ciudadana, Defensa Civil y Fiscalía misma pudieron brindarme toda la información para poder un poco reconstruir lo que venía pasando y en base a eso, con ese estado de situación, poder ir viendo hacia dónde reclamar lo que hacía falta en torno a las debilidades que estamos teniendo hoy. No hay que olvidarse que cuando ingresa Bali, a los poquitos días está la matanza de perros en Piroano, que en ese momento se habló tipo de una cuestión política, ¿no? Sí. Y si bien hoy es difícil pensar una cuestión política lejos de una elección, pero digo, ya se viene con un antecedente de que, porque muchos le echaban la culpa al municipio, ¿no? Y el municipio en aquel momento también se tuvo que poner el tema al hombro para poder sortear. En aquel momento eran más de 150 perros en un día. Sí, lo que pasó en Piroano. Sí, sí, esto nos trajo recuerdo a ese momento también, cómo
se procedió en ese caso. Fue un contexto totalmente distinto, por eso creo que también quienes siempre han estado en la temática también recuerdan ese momento con mucha tristeza, por supuesto, pero hoy creo que estamos en otro momento y también socialmente en otro momento con respecto a la temática. Hoy tenemos una ley de protección animal, tenemos tipificados delitos con relación al maltrato animal que creo que no se le daba la entidad o la celeridad en los espacios judiciales que tienen otro tipo de delitos, y en eso creo que está bueno que se ha avanzado y hemos podido acompañarlo y reunirlo en una misma mesa para ver cómo trabajar. Mucho se habla de las cámaras que faltan del municipio, lógicamente que si no viviríamos en un gran hermano, ¿no? Si pones cámaras en todos lados, entiendo que son necesarias, pero también acá pareciera como que alguien ha visto algo y no cuenta, porque no pueden matar 80 perros suponiendo que son 80, 100, suponiendo que son 100, y nadie haya visto nada, ¿no? Porque no lo puedes ver por una cámara, pero lo puedes ver porque pasaste con el auto, pasaste en bicicleta, vas caminando y viste algo. Sí, es muy difícil individualizar y también concatenarlo directamente al hecho, ¿no? Porque a veces incluso lo que se ve en las cámaras que sí se registra, en los lugares del hecho donde sí hay cámaras, es difícil de enlazarlo y reconstruir una escena porque pasa una bicicleta y bueno, puedes presumir que el que pasó en bicicleta fue el que cuando volvió el perro no estaba. Entonces, de hecho, el sábado mismo nos pasó que reconstruimos ahí las imágenes del centro de monitoreo en la Martínez Boero. Se ven los perros cuando andan, cuando vuelven, se ve gente que pasa, se trata de individualizar, se toma declaración, pero son casos que son difíciles de individualizarlos y enlazarlos directamente a la responsabilidad individual. Y creo que tenemos que fortalecer un abordaje integral y una mirada que nos permita pensar cómo empezar a atacar de distintos lugares a la educación con respecto al tema. Creo que la tenencia responsable es una frase que quizás ya está siendo cansadora, pero que es importante sostener que todo empieza ahí, porque quien tiene su perro lo tiene que tener en las condiciones que la tiene que tener, tiene que cuidarlos de la forma que cuida cualquier persona que tiene un animal, y eso hace a que de forma integral se pueda llegar a, en caso de que haya que reconstruir, bueno, sabemos que quien tiene su perro en su casa se le puede tomar declaración, puede prestar información, más allá de lo que se ve o no en las cámaras, ¿no? Y esto de, viste, este número que se da, así de 80, 100, que yo te decía que es lo que ha recaudado SAPAV, que lejos de decir que no es un número real, todo lo contrario, sino que no se enlaza directamente al envenenamiento siempre. Para poder hablar de envenenamiento, esto está tipificado como delito, por lo cual se tiene que iniciar un proceso de investigación que confirme, después de otorgadas las pruebas y las diligencias en el proceso correspondiente, se confirme que fue un envenenamiento y recién ahí estamos hablando de un delito. Previo a eso a veces pasa que producto de, bueno, todos vivimos acá en Bolívar y sabemos que los perros callejeros rompen bolsas, andan en la calle, y eso genera un riesgo alto de que se puedan intoxicar muchas veces con algo que consumen de la vía pública, y no siempre se habla de envenenamiento, a veces se presentan los mismos signos o los mismos síntomas, pero bueno, para poder hablar técnicamente de envenenamiento y de un delito en el que haya que investigar y buscar un responsable, tiene que haber una denuncia. Por eso insistimos mucho nosotros en que el proceso se haga con la seriedad que tiene que tener y que deje de ser una denuncia quizás en redes o de forma más liviana, para que todos los organismos involucrados puedan tomar las cartas en el asunto que tienen que tomar y que se logren los resultados positivos, que es lo que todos queremos. Salgamos del tema perros. ¿Cómo encontraste? Se alumbró no hace mucho el sector que va desde Amado hacia las quintas de Clubalén. Bueno, en cierta forma es un acompañamiento, ¿no? La cooperativa hizo eso, que seguramente lo habló con el municipio, porque Vali estuvo ahí el día de inauguración. Pero digo, después viene toda la otra parte, ¿no? El acomodar un barrio pequeño que muchas veces uno dice, bueno, es pequeño y no tendría que traer inconveniente, y bueno, generalmente son tantos los barrios que tenemos en la ciudad y por ahí no toda la maquinaria y no todo el personal en maquinaria, porque muchos dicen, bueno, pero la cantidad de empleados, sí, pero ¿cuántos manejan la maquinaria que puede intervenir en esos barrios, ¿no? Pero bueno, se le dio respuesta a esa barriada que sufre también con el tema del basurero, pero bueno, de a poquito la luz los va a ayudar un poco y bueno, y este acompañamiento también. Sí, sí, hace un tiempo que se viene planteando en este plan de impulso urbano que empezó en su momento en distintos barrios. Creo que viene un poco como acompañar eso, ¿no? Una mirada integral de los barrios, donde distintos tipos de soluciones se puedan ir dando. Creo que con el aporte de las instituciones y un trabajo conjunto le da mucho más valor para todos. En eso
se viene notando que el trabajo con la cooperativa está siendo muy de la mano, lo cual también enaltece la vida cotidiana a quienes viven ahí. Creo que hoy tener un barrio iluminado es altamente beneficioso para quienes están, sea chico, sea grande. Sabemos que tenemos deudas todavía pendientes y eso es lo que nos moviliza todos los días en la gestión. Sabemos que Amado todavía tiene que tener el gas, pero bueno, de la misma forma también sabemos que es importante que cuando se ingresa al barrio, que cuando se transita al barrio en lo cotidiano, no es lo mismo hacerlo con una calle arreglada, no es lo mismo hacerlo con un cordón cuneta, no es lo mismo hacerlo con una línea demarcada que hacerlo sin. No solo en los momentos que climáticamente es necesario que eso esté para que el barrio no se inunde, sino en lo cotidiano que hace también a la estética urbana, que es algo que también le estamos dando mucha importancia en las áreas que se han creado, con el acompañamiento de Damián, que tiene mucha mirada en ese sentido amplia de la ciudad, y que la estética urbana no es menor, ¿no? Y creo que en eso poder mirar a todos los barrios, sean chicos o grandes, con el mismo ojo, hace que puedan crecer no solo en obras, que hoy sabemos que es un tema difícil a abordar por lo que implica el contexto, ¿no? Nacional sobre todo, que nos afecta de lleno, y hacemos con nuestros recursos lo que tenemos al alcance, pero tenemos grandes deudas pendientes todavía, y poder ir haciendo en lo cotidiano lo que sí se puede, creo que es una forma también de acompañar el crecimiento del barrio. Y Pompeya, porque te fuiste de un barrio pequeño a un barrio que es histórico y a su vez grande, más allá de que tiene por ahí algún sector que no pertenece a Pompeya como nombre, pero digo, es un barrio grande, histórico de la ciudad, con un montón de reclamos históricos también, con los que se ha llegado de alguna forma a algún lugar, pero todavía falta pavimento, falta gas, pero bueno, por lo menos la presencia, ¿no? Sí, la presencia y sobre todo también lo que nos permite a nosotros lograr un ida y vuelta con el vecino, la vecina del barrio, que hay responsabilidades compartidas, más que nada en la limpieza. Ayer fue notorio el cambio, pero la verdad es que si no tenemos una responsabilidad compartida, no se puede sostener y pierde sentido lo que vaya a hacer el municipio en 1 o 2 días en el barrio. Son trabajos que no quedan solamente ahí, los equipos están constantemente en la calle, no solo lo que tiene que ver quizás con la obra que se ve más real, sino también equipos técnicos, desarrollo social. Hay un ida y vuelta permanente con todos los barrios de la comunidad. Según el área que pertenezca, hay una presencia, pero bueno, sabemos que en muchas cuestiones que tienen que ver con la estética del barrio es importante que el vecino o la vecina colabore, que aporte también. Sabemos que tenemos muchas todavía desafíos por delante, pero que la mejor manera de hacerlo es juntos, como nos está pasando también en el barrio universitario, por ejemplo, se está haciendo el cordón cuneta del mejorado, se están delimitando las esquinas, y eso lo hemos hecho con los vecinos, con el aporte de ellos, lo cual creo que es una herramienta muy valiosa para nosotros como Estado. Bueno, a diferencia del barrio universitario, que son terrenos nuevos para la gente, Pompeya tiene un montón de baldíos que hay que individualizar al dueño, pero que en muchos casos se transforman en basurales, ¿no? Sí, totalmente. Son muchos. Sí, son muchos, y bueno, eso quizás ahora te hablo como concejal, y estamos trabajando en el Código de Convivencia Urbano que contempla esta situación, por lo cual creo que una vez que le podamos dar vigencia a eso, se va a poder regularizar mucho más, se va a poder individualizar, producto de que también se va a multar mucho más a quien no haga lo que tiene que hacer. Bueno, ¿cómo te ha tratado el vecino en este tiempo? Sabemos que la gente, si bien algunos están acostumbrados a Bali, siempre que aparece una cara femenina, y en tu caso que has sido bienvenida por la comunidad siempre que te tocó reemplazarlo. No, muy bien, muy bien. La verdad que estar en la calle siempre es lindo, a uno lo reconforta. Yo siempre digo que aprendo todos los días de la gente, no solo de la gestión, y poder encontrar las soluciones cotidianas que a veces son cuestiones que no son tan grandes, tiene que ver con escuchar, con estar cerca. A todos los que estamos en la función pública en algún rol u otro es lo que nos moviliza, lo que nos gusta. Así que yo cada vez que me toca, para mí es un desafío nuevo cada vez que lo hago, por más que lo haya hecho en varias oportunidades. Todas tienen su contexto particular y de todas me llevo algo, pero siempre el cariño de la gente. Y entender también de que así como concejal podés dar algún tipo de respuesta y vincular con distintas áreas para buscar la solución, siendo intendenta una semana tampoco podés dar todas las soluciones que por ahí, si fueras los 365 días del año o los 4 años de mandato. No, totalmente. Estar codo a codo con Bali, las decisiones pasan por otro lado. Ni hablar, sí, en eso las demandas cotidianas por ahí están más abocadas quizás a que uno sea un articulador de las áreas que están trabajando y que lo hacen todos los días, más que lo que uno tenga como responsabilidad directa de
de decidir o no en el rol que tiene. Así que en eso las grandes decisiones, por supuesto que siempre las vamos a hacer, se las voy a trasladar a Bali, por supuesto, porque para eso estoy, pero uno termina siendo un intermediario en algunas cuestiones, reconociendo las limitaciones que tiene, pero sin dejar de sentirse parte de un proyecto político que, más allá de lo que yo pueda decidir o no en términos de firma, estamos acompañando en el mismo sentido siempre los dos.